vector. Recordar que un vector contiene magnitud, representado en este ejemplo por la fuerza de 450 newtons, dirección, que es el ángulo formado con la horizontal, 25 grados para nuestro ejemplo, y sentido, que está marcado por la punta de flecha del vector. Es común que los vectores los coloquemos en el eje de coordenadas geográfico, norte, sur, este, oeste. También podemos representar a nuestro vector mediante oraciones. Por ejemplo, se aplica una fuerza de 450 newtons, 25 grados noreste. Bien, es importante recordar qué signo le damos al ángulo de nuestro vector. Cuando nosotros medimos los ángulos en sentido antihorario de las o sea, al revés de las manecillas del reloj, tiene un signo positivo. Cuando nosotros medimos el ángulo en sentido horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, tendrá signo negativo. Veamos, ¿qué son las componentes de un vector? Tracemos primero un vector, en este caso representado por la flecha verde de magnitud A y ángulo θ. Si nosotros colocáramos una lámpara sobre el vector proyectaría una sombra en el eje de las X. Esa sombra es la componente en X del vector. Si nosotros colocáramos una lámpara del lado derecho del vector, se proyectaría una sombra sobre el eje de las Y, que representa la componente en Y de nuestro vector. Bien, ¿cómo calculamos las componentes? Tenemos la ecuación a de x igual a coseno de θ para la componente en X y a de y igual a por seno de θ para la componente en Y. A es una letra genérica del vector, pero representa a cualquier magnitud vectorial como la aceleración, la velocidad, fuerza, etc. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, tensiones, tendríamos que colocar la letra T en vez de la A. Esto es, T de x igual a T coseno de θ, T de y igual a T seno de θ. Para la velocidad una v, para la fuerza una f, etc. Calculemos entonces los componentes de un ejemplo. Dice nuestro ejemplo, calcula las componentes del vector fuerza 450 newtons, 25 grados noroeste. Para calcular la componente de esta fuerza en X utilizaríamos la fórmula fuerza de X igual a fuerza por coseno de θ. Y para la componente en Y, fuerza de Y igual a fuerza por seno de θ. Al sustituir nuestra fuerza, que equivale a 450 newtons, y nuestro ángulo a 25 grados, obtendríamos que la fuerza de X es igual a 450 por coseno de 25 grados, y la fuerza en Y es igual a 450 por el seno de 25 grados. Tendríamos entonces como resultado que la fuerza en X son 407.8 newtons y la fuerza en Y 190.2 newtons. No olviden que el modo de la calculadora depende del ángulo. Entonces, para este ejemplo, como el ángulo está en grados, el modo de la calculadora debería de ser degree. Si nosotros estuviéramos trabajando en radianes, este debería de ser el modo de la calculadora. Coloquemos ahora las componentes en el eje de coordenadas. Primero nuestro vector. Con un ángulo de 25 grados tenemos una fuerza de 450 newtons. Es nuestro vector fuerza representado por la flecha verde. La componente en X, que es la flecha azul, tiene una magnitud de 407.8 newtons y la componente en Y una magnitud de 190.2 newtons. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos una fuerza de 450 newtons 25 grados noreste, la parte proporcional a X son 407.8 newtons y la parte proporcional a Y son 190.2 newtons.